Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. ¿Cómo están? Un gusto enorme en saludarles en esta edición de Paraguay Productivo. El Chaco paraguayo se está transformando también en un polo de desarrollo de lo que es la producción sojera. Hoy vamos a conocer detalles del avance y de los detalles de la presencia de cultivos y producción de soja en el Chaco paraguayo. No se pierdan esta edición de Paraguay Productivo. Bueno, la idea que tenemos en la charla de hoy es tratar de abordar cuáles son los aspectos más relevantes en la formación del rendimiento del cultivo de soja, tanto desde el manejo del cultivo como desde el manejo del ambiente. En nuestra zona donde trabajo, hace tiempo venimos obteniendo información, mejor dicho, a partir de redes de ensayos multiambientales, y eso nos ha permitido ajustar las prácticas de manejo para ambientes muy similares a los que tienen aquí en el Chaco paraguayo. Entonces creo que el aporte que podemos realizar desde el punto de vista de identificar cuáles son los factores que nos ayudan a formar el rendimiento, como manejar las fechas de siembra, la elección de las variedades, las densidades, la distancia entre surcos, pueden contribuir justamente a incrementar el rendimiento. También una proporción muy importante del rendimiento se forma a partir del ambiente, del manejo que se hace de las rotaciones, del suelo, la elección del cultivo antecesor, cómo manejamos los barbechos, toma una importancia fundamental para obtener altos rendimientos en soja. Entonces mi charla va a estar apuntado específicamente en esa temática. Es muy interesante el sistema logístico que han armado en esta región, en donde han pensado el negocio justamente a partir de no solamente comercializar el grano, sino darle ese valor agregado que vos comentás. Y para esto es muy necesario tener en cuenta la calidad del grano cosechado, y eso tiene que ver con dos factores fundamentales. Por un lado está la producción de aceite y fundamentalmente también la producción de proteína, el contenido, la concentración de proteína que tiene el grano. Justamente hoy tuvimos una reunión con la gente de Pioneros del Chaco en donde estuvimos discutiendo en qué panorama se encuentran ellos, cuál es el panorama que se nos da en Argentina y qué estamos haciendo para tratar justamente de mejorar esos niveles proteicos. El objetivo de Pioneros del Chaco es tener justamente harina de alto contenido proteico, entonces estuvimos discutiendo respecto de cuáles pueden ser algunos de los planes para recabar información y después plantear estrategias de manejo del cultivo para incrementar los niveles proteicos en los granos de esta región. Bueno, yo tengo la suerte de haber venido varias veces a esta región, invitados por Pioneros del Chaco. Hemos recorrido junto a los técnicos de la cooperativa diferentes lotes. Lo que veo es que es una zona con un enorme potencial para el crecimiento del cultivo. Veo también que hay mucho para ajustar en los manejos, sobre todo planteos de los aspectos que hacen formar el rendimiento del cultivo de soja, como por ejemplo ajustar fechas de siembra y grupos de madurez, ver cómo entra las rotaciones, cómo entra la soja en las rotaciones, cuáles pueden ser los cultivos antecesores que permitan expresar todo el potencial que tiene esta región. Idear Agro viene realizando un trabajo enorme junto a sus técnicos a partir de la creación de las redes de evaluación de cultivares multiambientales,
tanto en soja como en maíz y en sorgo. Se está generando muy buena información y yo creo que la gente de IDEAR va por un muy buen camino, porque en muy poco tiempo se pueden empezar a generar información valiosísima que dé un salto de calidad en el manejo de la soja en el Chaco paraguayo. Han juntado mucha información, yo creo que en un par de años más se va a formar un set de datos muy importantes que va a permitir ajustar el manejo del cultivo con la información local a las situaciones particulares. Así que creo que el futuro del cultivo de soja en la región es muy promisorio. El factor agua es un factor muy importante para definir los rendimientos de soja. Nosotros, por ejemplo, en nuestra región, zona del Chaco argentino, provincia de Chaco Argentina, encontramos que para maximizar el rendimiento del cultivo, es decir, lograr rendimientos de 4.500 a 5.000 kilos, son necesarios 650 milímetros de lluvia durante el ciclo del cultivo, pero son muy importantes. Es muy importante el barbecho corto, el agua que se acumula los 30 días antes de la siembra. Eso define gran parte del rendimiento del cultivo. Para poder, como el agua es tan limitante en nuestro sistema productivo, nosotros tenemos que preocuparnos por captar la mayor parte de esa precipitación y que quede almacenada en el suelo. Para esto tenemos que tener muy en cuenta la salud de los suelos, mirar materia orgánica, mirar los niveles de cobertura con que partimos, ser muy eficientes en el control de maleza, que suele ser un problema grande. Nosotros encontramos también que, por ejemplo, la materia orgánica, el contenido de materia orgánica de los suelos está muy relacionado con los niveles de rendimiento. No es posible obtener altos niveles productivos si no tenemos buenos niveles de materia orgánica. Y justamente son las rotaciones con gramíneas o con cultivos de servicio lo que permiten mantener o incrementar los niveles de materia orgánica. Entonces son, creo que, todos claves que hay que ir viendo cómo actúan acá localmente para poder incrementar la productividad del cultivo. Tenemos desde problemas con plagas en etapas tardías, como pueden ser trips o arañuelas en épocas secas que pueden provocar un daño importante. Después tenemos el complejo de orugas defoliadoras, que hoy tenemos una ayuda muy importante desde la parte genética a través de las variedades que son tolerantes al lepidópteros. Y después el complejo de chinches en algunas campañas nos puede representar un problema importante. Hay que estar atentos a estas, que suelen ser las plagas más importantes que tiene el cultivo de soja, y después también a las plagas oportunistas que aparecen de vez en cuando pero pueden causar un problema. Y también, a pesar de que estamos en una región con menos precipitaciones, hay que tener en cuenta en años más húmedos las enfermedades del cultivo. En nuestra región las enfermedades de fin de ciclo, por ejemplo, junto con la roya, en años húmedos pueden provocar hasta 30% de pérdida de rendimiento, así que no hay que descuidarse, hay que monitorear de cerca los lotes, ver el estado del cultivo, el potencial de rendimiento que puede obtener ese cultivo y utilizar las medidas de protección, digamos, que sean necesarias. Se utilizarían más que nada productos que tienen que ver con el control específico de las plagas, como puede ser, por ejemplo, insecticidas. Hay insecticidas de última generación, como los IGR, que son insecticidas de menor impacto ambiental, de residualidad y que provocan un muy buen control de estas plagas. Yo creo que ese es un hito muy importante para la región, porque Sudamérica es la región productora de soja del mundo. Si consideramos que los tres principales países productores de soja del mundo son, en primer lugar, Brasil, en segundo, Estados Unidos, en tercer lugar, Argentina, y Paraguay se ubica muy próximo a esta zona, esta logística estratégica posiciona a la región del Chaco paraguayo como un punto clave en donde puede verse favorecido no solamente por la construcción de la ruta bioceánica, sino también por cómo están planteando el negocio de la soja en esta región, con valor agregado sobre todo. Eso es sumamente importante para el desarrollo de las regiones. Son muy parecidas. Somos Chaco. O sea, si no estuvieran los límites de los países, uno podría andar 800 kilómetros y se sentiría en el mismo lugar. Yo vivo en la provincia del Chaco y vengo acá al Chaco paraguayo y es mi paisaje. Bueno, yo hace más de 20 años que trabajo en la provincia del Chaco, aunque soy nacido en la provincia de Corrientes, ahí al lado, límite con la provincia del Chaco. Estudié en Corrientes y siempre me desarrollé
dentro de lo que es el manejo de cultivos extensivos, y trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Las Breñas, en donde me especializo justamente en el manejo del cultivo de soja. Y mi carrera la hice primero empezando con sistemas productivos, viendo cómo evolucionaba la siembra directa en mi provincia. Sigo muy ligado al tema de los sistemas productivos, pero me especialicé tomando una maestría en Buenos Aires y parte en Corrientes también sobre manejo y ecofisiología del cultivo de soja, y hoy mis principales líneas de trabajo tienen que ver con evaluación de cultivares y el ajuste del manejo para reducir las brechas de rendimiento, que es como medimos cuánto incrementamos los niveles de rendimiento. Es tratar de traerles a los productores y técnicos de la región, mostrarles el conocimiento que fuimos avanzando, que creo que puede llegar a aplicarse aquí también, ajustando ciertas formas de medir o de recolectar información, y sobre todo incentivarlos a que sigan por la línea de trabajo que vienen haciendo con esta generación de información y la interacción entre diferentes instituciones y productores para generar la información. Hoy, como decía anteriormente, la agricultura necesita cada vez más de conocimiento agronómico para que sea exitosa. Y la única manera de tener conocimiento agronómico es generando la información localmente. Entonces, todas aquellas iniciativas que tiendan justamente a generar información aportan mucho, digamos, al incremento de la producción, y la manera más rápida de generar información es trabajando interinstitucionalmente. Nadie sabe más de lo que sabemos todos juntos, es un principio que yo siempre tengo en cuenta y creo que es valedero para esta región también. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos analizando y escuchando detalles de lo que es el crecimiento en materia de la producción de la soja en el Chaco paraguayo. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.